en medio de situaciones complicadas, en medio de cualquier noticia que nos sorprende, si algo nos recuerda este tipo de cosas es que Dios sigue teniendo el control, hermanos. Y nuestro corazón debe descansar ahí. Se aflige nuestro corazón, se duele nuestro corazón, pero también nuestro corazón debe ser llevado a los pies del Señor y recordarnos y predicarnos a nosotros mismos que quien tiene el control de cada detalle es nuestro Dios, que nos ama y que es bueno. Como bien decía nuestro hermano Dieter, mi nombre es Jorge Hernández, pastor de Iglesia Reformada 242 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Por la gracia del Señor que nos permite estar acá, me acompaña mi esposa, mi hija y bueno, hemos hace un tiempo conocido al pastor Alex y oramos por ustedes y reciban también un saludo de parte de la iglesia en Chiapas. Abran sus Biblias, por favor, en Ruth capítulo 4. Vamos a estar meditando en los primeros 12 versos y quiero que por favor tengas tu Biblia abierta porque vamos a estar caminando a lo largo de los versos. Mientras vamos ahí, me gustaría que oráramos. Padre, gracias por recordarnos que tú eres bueno. En medio de cualquier situación, en medio de cualquier noticia, Señor, que sí nos golpea, nos sorprende, tú, Señor, sigues estando, reinando desde tu trono celestial, Padre. Y esta mañana no es la excepción. Tú tienes el control de todo, Padre. Padre, gracias por Iglesia Central, gracias por sus pastores, gracias por la familia pastoral, Señor, y te pedimos de una manera especial por ellos, Señor, que seas tú, Padre Santo, trayendo paz a sus corazones y sobre todo, Señor, que tu santa y preciosa presencia, Señor, al igual que está hoy con nosotros, también esté con ellos, Padre. Gracias, Padre, por permitirnos orar y acercarnos al trono de tu gracia, Señor, para poder pedir por los pastores, Padre. Y gracias. Y te pido, Señor, de tu gracia para predicar tu palabra esta mañana. Es tu pueblo, es tu palabra, Señor. Y yo estoy consciente, mi Dios amado, que según tu palabra, según Santiago, un día yo daré cuentas de lo que predicaré esta mañana acá. Y eso hace temblar mi corazón, Señor. Por eso te pido de tu gracia, de tu respaldo, de tu ayuda, Señor, porque te necesito esta mañana, Padre. Necesito de esa gracia preciosa que proviene de tu presencia, Padre. Hay temor en mi corazón, Señor, porque no solo estoy delante de tu pueblo, sino que estoy delante de ti, Señor. Y por favor, ayúdame esta mañana. Te lo pido, Señor, en tu nombre precioso. Amén y amén. Mis hermanos, como el pueblo redimido por Dios, somos llamados a conocer a nuestro Dios. Somos llamados en la medida que avanza nuestra vida cristiana a conocer más y mejor al Dios que nos redimió. Y la manera o una de las maneras en cómo conocemos el carácter de nuestro Dios es a través de conocer sus atributos. Y conocemos los atributos de Dios porque esos atributos se revelan en la palabra de Dios. No podemos conocer a Dios sin su palabra porque Él se ha revelado en su palabra. Pensemos en alguno de sus atributos. Nuestro Dios es omnisciente, es decir, todo lo conoce. Es supremo, inmutable, es santo, es fiel, es bueno, es paciente, es misericordioso, está lleno de gracia, es poderoso, pero también nuestro Dios es un Dios de amor, pero también dice que de su santidad fluye y surge también una ira santa. Nuestro Dios es justo y un atributo más que pudiéramos pensar entre muchos más es que nuestro Dios es soberano. Pero hermanos, si somos sinceros, a veces muchos de nosotros nos sentimos como que estos atributos de Dios parecieran como estar ausentes o algunos de nosotros nos hemos sentido lejanos de estos atributos. Por ejemplo, pensemos un momento en el amor de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es amor? Amén. Pero ¿cuántos nos hemos sentido como que Dios no nos ama? Un problema que a veces nosotros cometemos, o un error,
es que queremos cuantificar el amor de Dios. Cuando tú ves al profeta Malaquías y ves esta conversación de Dios con el pueblo, Dios le dice al pueblo, Israel, yo te amo. Y la respuesta del pueblo es, ¿en qué me has amado? Y muchos de nosotros hemos, tal vez no de manera directa, pero sí desde nuestro corazón es, ¿será que Dios me ama? Y es que el problema de nosotros es querer cuantificar el amor de Dios con base a por lo menos 3 cosas. Número 1, nuestros sentimientos. Número 2, el cumplimiento de nuestros planes. Y número 3, la ausencia de problemas. Déjame explicártelo. A veces muchos de nosotros sentimos que Dios nos ama. Pero hay momentos donde sentimos que Dios no nos ama. El amor de Dios lo ponemos en el banco, por así decirlo, para juzgarlo con base a cómo yo me siento. Y mis hermanos, Dios no es un sentimiento, como para que de repente diga, hoy lo siento, mañana no lo siento. Nuestros sentimientos no son los que definen el amor de Dios. En otras ocasiones, como les decía, cuantificamos el amor de Dios con base al cumplimiento de nuestros planes. Si todo está saliendo como yo quiero o como yo tengo planeado, entonces Dios me ama. Pero ¿qué pasa cuando las cosas se vienen abajo? ¿Qué pasa cuando todos nuestros planes se desmoronan? Muchos hemos dudado de si realmente Dios nos ama. Otra manera es cómo queremos cuantificar el amor de Dios es a través de la ausencia de problemas. Gracias a Dios, este año va muy bien, no tengo problemas. Gloria a Dios, Dios me ama. Pero hay ocasiones que sentimos como que Dios estuviera castigándonos porque no salimos de una cuando ya entramos a otra. Y entonces llega la duda a nuestro corazón y ¿será que Dios me ama? Dice Juan Calvino que nuestra tendencia natural es buscar desde nuestro corazón nuestra propia complacencia. Y cuando las cosas no están sumando a complacer nuestro corazón, llega la duda de pensar, ¿será que realmente Dios me ama? Pero pensemos en otro atributo. Quizás no sea tu caso o quizás sí. Pero uno de los atributos con los que muchas veces nos encontramos luchando por tratar de entenderlo es la soberanía de Dios. Tratando de definir qué es la soberanía de Dios, el doctor Sproul escribe lo siguiente: casi todos los cristianos estamos de acuerdo en que Dios es soberano. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero si tuviéramos la oportunidad esta mañana de escribir en unas 2, 3 frases qué es la soberanía de Dios, puede ser que encontremos algunas diferencias en entender qué es la soberanía de Dios. Para tener una idea, citando por ejemplo la Confesión de Westminster, dice: Dios desde toda la eternidad, por el sabio y santísimo consejo de su propia voluntad, ordenó libremente e inmutablemente todo lo que acontece. Dios determinó desde su sabio consejo, desde su sabiduría, de una manera inmutable todo lo que acontece. Y por eso te digo, cuando hablamos de la soberanía de Dios, puede llevarnos de un extremo hasta el otro. Es decir, a veces la soberanía de Dios nos hace irnos a descansar tranquilo en la noche. Dices, yo sé que Dios tiene el control. Pero hay ocasiones que el de repente no entender el actuar de Dios puede llevarnos al otro extremo de pasar noches sin poder dormir porque no sé qué va a pasar mañana. Por ejemplo, surgen preguntas como, ¿será realmente que Dios tiene el control de todo o de casi todo? ¿Dios tiene el control de lo que hoy pasó? ¿O será que Dios estaba distraído? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios permite esto o por qué Dios permite aquello? ¿Por qué Dios pareciera que no hizo nada? ¿Realmente
¿Está Dios en este asunto? Porque a simple vista pareciera que no. ¿Dónde estuvo Dios cuando más lo necesité? El gran predicador Carlos Spurgeon decía que la soberanía de Dios es la almohada donde podemos acostar nuestra cabeza. Pero si somos sinceros, aunque eso se lee muy fácil, a muchos de nosotros nos cuesta. Y es que nos cuesta porque cuando hablamos de la soberanía de Dios está conectado directamente con nuestra confianza hacia Dios. Podemos entender la soberanía de Dios, pero ¿qué tanto nuestro corazón y nuestros pensamientos confían en Dios? Y ahí es donde muchos batallamos. Saber que Dios tiene el control de nuestras vidas, el control de cada detalle, no solo de nuestras vidas, sino de la historia misma, nos cuesta a muchos de nosotros. Y es que, hermanos, cuando ves el carácter de Dios, si Dios no tiene el control de esos pequeños detalles, mis hermanos, entonces Dios no es Dios. Uno de los libros que ustedes han estado estudiando estas semanas es el libro de Ruth. Y a la verdad, desde una perspectiva muy personal, es uno de los libros más hermosos del Antiguo Testamento. 4 capítulos con una profundidad increíble. Por ejemplo, han leído el capítulo 1, vemos el dolor, las noticias de Noemí, pero a su vez vemos cómo el Señor empieza a traer provisión a su vida, desde la vida de Ruth. En su capítulo 2 vemos un actuar de Dios, un cuidado providencial. En su capítulo 3 vemos una proposición inusual de matrimonio entre Booz y Ruth y empezamos a ver un rayo de esperanza que va cambiando la historia. Esta mañana, con la ayuda del Señor, lo que quiero hacer es que caminemos a través de los primeros 12 versículos del capítulo 4 y quiero que veamos la soberanía de Dios desplegada, el actuar de Dios precisamente en esos momentos donde todo pareciera venirse abajo, donde todo pareciera desmoronarse, donde pareciera que nadie tiene el control de nada. Pero lo que quiero es que cuando veamos la historia y veamos nuestra historia, también veamos a Dios cuidando la historia, sosteniendo la historia, sobre la historia y en la historia. En otras palabras, lo que quiero es que veamos cómo Dios no es exento de nuestro caminar como sus hijos. Quiero conectar esto a nuestros corazones y recordarnos que aquel que nos ama, aquel que es bueno, es el que tiene el control de nuestras vidas. Voy a bosquejar estos 12 versos bajo 4 encabezados. En primer lugar, quiero que veamos la soberanía de Dios en hacer lo correcto. En segundo lugar, quiero que veamos la soberanía de Dios en las respuestas negativas. En tercer lugar, vamos a ver la soberanía de Dios en las respuestas positivas y después vamos a ver la soberanía de Dios en nuestro futuro. Vayamos al primer encabezado, la soberanía de Dios en hacer lo correcto. Pongámonos en la historia, un poquito de contexto. Tú has leído el capítulo 3 de Ruth y allá en los versos 11, 12 y 13 del capítulo 3, está Booz platicando con Ruth y Booz le dice a Ruth, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso, hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche. Y cuando sea de día, mira lo que le dice Booz a Ruth. Si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. La palabra redimir, en su definición más básica, más sencilla, lo que significa, mis hermanos, es liberar a una persona de una situación específica. Muchas veces implica una obligación legal, otras ocasiones implica o implicaba mucho un tema de esclavitud, el que una persona te liberara pagando algo
era una redención. Booz se acerca a Ruth y le ofrece redimirlas a Ruth, a Noemí. Pero algo que vemos en Booz es que quiere hacer las cosas correctas. Quiere hacer las cosas de la manera legal, por así decirlo, y le recuerda a Ruth que aunque él quiere redimirles a estas mujeres, él le dice, mira, hay otro pariente que está por encima de mí, o tiene el derecho antes que yo. Y así empieza entonces precisamente el capítulo 4. Dice John Piper que si quieres conocer la relación de un hombre con Dios, mira cuán empapado está ese hombre en los detalles cotidianos de su vida. ¿Por qué, hermanos? Porque el domingo todos somos cristianos. Pero ¿qué tal cuando hacemos negocio entre semana? ¿Seguimos siendo cristianos? ¿Dios se queda acá o nos acompaña también allá en los tratos que hacemos? Vemos en Booz una actitud de querer hacer lo correcto y no solo querer hacer lo correcto, hacer lo correcto. Él no sabe qué va a pasar, pero él le dice a Ruth, mira, hay alguien antes que yo. Yo quisiera redimirte ya, pero no puedo. Legalmente no me es posible. Y parece ahí empezar a complicar, porque mira lo que dice entonces en los versos 1 y 2 del capítulo 4. Booz subió a la puerta y se sentó ahí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo, la Reina Valera le dice, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces Booz toma a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. ¿Qué estamos viendo acá? Vemos a un hombre, Booz, haciendo lo correcto, haciendo las cosas conforme a lo establecido en las costumbres de ese momento. Cuando se habla de la puerta de la ciudad era el lugar específico donde se sentaban los líderes precisamente para cerrar negociaciones. Era un lugar público. Y hermanos, Booz pudo haberlo hecho en secreto esta negociación. Booz le pudo haber dicho a como dice la escritura, a este fulano, hey, ocupo hablar contigo. Ocupo hacer un trato contigo. Te invito a tomar un café. Te invito a la casa, vente. Quiero platicar contigo de un negocio. Booz pudo haber hecho eso, pero no era lo correcto, porque había un procedimiento. Va al lugar correcto donde hay que ir, a la puerta de la ciudad, llama no a un testigo, no a 2, llama a 10 testigos. Verso 3. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Mira cómo inicia el verso 4. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí. Y si no quieres redimir, decláramelo, para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Mira lo que responde el pariente, el fulano, como lo llama, yo redimiré. Me llama la atención las palabras de Booz, cómo inicia el verso 4, porque Booz le dice, yo decidí hacértelo saber. Lo que le está diciendo es, yo pude haber decidido no decirte nada. Yo tuve la oportunidad de redimir a Ruth y de redimir a Noemí y no decirte nada, pero lo correcto es precisamente decirte. Y tomé la decisión de hacer lo correcto. Booz sabe que hay un riesgo en esta decisión. Y el riesgo es que este pariente, este fulano, decida redimir. Y así termina el verso 4. Con la decisión de este hombre diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a redimir. Hermanos, si hubiéramos estado con Booz en ese momento, ¿qué le hubiéramos dicho? ¿Qué consejo le hubiéramos dicho? Oye, Booz, creo que la regaste. ¿Para qué le dijiste?
Booz parece entonces ahorita quedarse al margen de la historia. Parece entonces ya quedar fuera. Y no sé si quizás te ha pasado alguna ocasión de que tomaste una decisión correcta, el resultado no fue lo que esperabas y te viene este sentimiento o este pensamiento de, ¿por qué le avisé? ¿Por qué le dije? ¿Por qué lo hice así? Mejor no hubiera yo hecho nada. Y hermanos, ¿hacer lo correcto implica que siempre nos va a ir bien? Muchas veces nuestra lógica pudiera hacernos pensar que sí. Pero hermanos, recordemos algo. Estamos en un mundo caído. Y es más, en este mundo caído donde estamos, puede ser que hacer lo correcto te meta en problemas. Te meta en situaciones complicadas y muchas veces cuando haces lo correcto, las cosas no salen como esperas y posiblemente te problemas más, lo que llega a nuestro corazón es la frustración y muchos estando ahí es cuando surgen estas preguntas de ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí si yo estoy haciendo las cosas o tratando de hacer las cosas bien? Y vos está tratando de hacer las cosas bien y ahora resulta que parece ser que está quedando fuera de la historia. ¿Dónde está Dios cuando decides hacer lo correcto y surgen problemas? ¿Dónde está Dios cuando decides hacer las cosas de la manera correcta y te empieza a ir mal? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de hacer lo correcto? Como cristianos, somos llamados a hacer lo correcto bajo los lineamientos de la palabra de Dios. Y hermanos, de una vez se los digo, puede ser que cuando tú comiences a caminar en obediencia a la Escritura, surjan problemas, surjan situaciones en tu contra. Pero ese es tu llamado, ese es nuestro llamado, porque al ejemplo a quien seguimos es al ejemplo de Cristo. Y hermanos, desde Adán hasta ahorita, el único que ha hecho todo correcto sin ningún pecado es Cristo Jesús. ¿Y dónde terminó Cristo? En una cruz. Por hacer la voluntad de su Padre. Hermanos, tenemos que entender esto. Nosotros somos llamados a hacer lo correcto desde la perspectiva bíblica, no porque busquemos que eso nos genere un beneficio. Nuestra motivación para obedecer al Señor no es buscar que entonces me vaya bien, no. Nosotros somos llamados a hacer lo correcto porque desde esas decisiones que tú tomas a diario, testificas quién es tu Dios. Haces lo correcto no esperando entonces que te vaya bien. Haces lo correcto porque tu Dios te demanda eso. Y ahí testificas quién es tu Dios. Es más, el mundo, en esta condición caída, aquellos que hacen lo correcto muchas veces son vistos, perdón por la palabra, pero hasta como tontos. Porque muchas veces el consejo que llega es, lo mejor, mira, lo hubieras hecho de otra manera. Lo hubieras hecho por acá, lo hubieras hecho así. Conozco a alguien, a esto, aquello y lo otro. Porque pareciera que en ocasiones hacer lo correcto está mal. Nuevamente Piper escribe en este punto. Muchas veces la causa de nuestras frustraciones no es solamente el pecado, sino también la justicia inoportuna. ¿En qué sentido? En que hacer lo correcto te puede traer problemas y frustraciones y puede ser que ante el mundo seamos vistos como perdedores. Pero cuando tú tomas esas pequeñas decisiones con base a la voluntad del Señor, buscando la obediencia de su palabra, tu Dios, nuestro Dios, es glorificado y se cumple que
lo que la Confesión de Westminster dice en su primera pregunta, somos llamados a vivir para la gloria de Dios. Podemos descansar, mis hermanos, que pase lo que pase, cuando tú tomas estas decisiones de buscar agradar a Dios, al final del día están los resultados, no en tus manos, en las manos del Dios que te ama. Mira cómo termina el verso 5. Entonces replicó Booz: el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, está hablando Booz con este fulano, debes también tomar a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. En estas decisiones donde vas a estar, donde has estado, en que tienes que tomar una decisión correcta con base al principio bíblico o a la voluntad de Dios, ahí está Dios contigo. La soberanía de Dios también está en esos pequeños momentos. Nuestro segundo encabezado, la soberanía de Dios en las respuestas negativas. Verso 6. Y respondió el pariente, el que había dicho que iba a redimir: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Verso 7. Había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Literalmente, a la manera en cómo cerraban el trato era una persona se quitaba el zapato y se lo daba a la otra persona. Entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú y confirma este trato quitándose el zapato. Así termina el verso 8. Hermanos, quiero que notemos algo justo en este punto de la historia. Porque Booz, quien decidió hacer lo correcto, ahora pareciera que toda la historia está en la decisión que este fulano tome. Es decir, si este hombre dice yo voy a redimir, la historia de Ruth podría terminar aquí. Date cuenta de algo. ¿Dónde está Noemí en este momento de la historia? No está. ¿Dónde está Ruth en este momento de la historia? No está. Noemí no tiene el control de lo que está pasando ahí en la puerta de la ciudad. Ruth no tiene el control de lo que se está decidiendo en la puerta de la ciudad. Es más, en este punto de la historia, ni siquiera Booz está en control, porque todo depende de lo que va a decidir el fulano. Y hermanos, esto nos recuerda algo. El único que tiene el control de todo es Dios. Y en la medida que nosotros creamos esta verdad bíblica, recordaremos a nuestros corazones y a nuestros pensamientos que no hay mejor lugar para dejarlo todo que en las manos de nuestro Dios. Sin la perspectiva bíblica, al leer esta historia, pudiéramos pensar: qué casualidad que el pariente, que el fulano ahora, al saber la noticia del tema de la redención, cambia de opinión. Y ahora dice: ¿sabes qué? Si así es el tema de la redención, de que no solo es la tierra, sino que tiene que venir Noemí, tiene que venir Ruth, él dice: no voy a hacerlo. Nuevamente, ¿dónde está Noemí en este punto de la historia? Está en su casa, esperando lo que va a pasar. ¿Dónde está Ruth? Está con Noemí. Ni Noemí ni Ruth tienen un voto en esta negociación. Nadie fue a preguntarles a ellas: oye, mira, está vos y está este fulano, ¿con quién se quieren ir? No. ¿Qué situación tan desesperante? Cuando muchos de nosotros hemos estado a la expectativa de no saber qué va a pasar. ¿Qué va a suceder? Mira, si tú ves el capítulo 3, termina diciendo lo siguiente. Noemí le dice a Ruth: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre, es decir, Booz, no descansará hasta que concluya el asunto hoy. ¿Qué está diciendo Noemí? Noemí le dice a Ruth: mira, Ruth, tranquila, Booz va a resolver esta situación. Pero Noemí sabía lo que iba a pasar. No lo sabía.
Noemí no sabía lo que iba a pasar. Y permíteme hacer una aplicación aquí. Sobre todo para aquellos, me voy a poner en primera persona, que nos gusta tener el control de todo. O al menos el sentimiento de querer controlarlo todo. Y es que, mis hermanos, se siente bien cuando pareciera que todo está bajo control. Pero familia, Dios obra soberanamente y vemos el despliegue de su sabiduría poniéndonos en situaciones donde nada depende de nosotros. Hay un momento que tal vez lo has pasado donde te sientes literalmente atado de no poder hacer nada, de no saber qué hacer. Porque la situación de cómo se vaya a decidir no depende de ti. Muchos usamos esta frase, si dependiera de mí, ya hubiera pasado esto, aquello y lo otro. Pero no depende de mí. Y eso puede muchas veces llevarnos a una desesperación. Pero es ahí donde Dios muchas veces quiere llevarnos, donde perdamos esta sensación o este sentimiento de querer tener el control de todo y que en esa desesperación de que todo se desmorona, corramos precisamente a los brazos de nuestro Dios. Precisamente es cuando nosotros al ver que todo se viene abajo, vengamos y, Señor, ya no sé qué hacer. Ya no sé a dónde ir. Ya no tengo fuerzas. Porque, ¿saben? Tal vez no es tu caso, pero muchos de nosotros ponemos a Dios en último lugar. ¿Pasa un problema? Tenemos nuestro plan A. Dios lo desmorona. Plan B. Plan C. Plan D. Y llegas hasta el Z. Y Dios en su bondad y en su amor nos lo desmorona. ¿Por qué? ¿Porque no nos ama? No, precisamente porque te ama. Y lo que el Señor pretende y busca es, por así decirlo, cortar todos esos hilos, por mencionar de esta manera, de esta supuesta seguridad, de este supuesto control, precisamente para que en nuestra desesperación corramos a su presencia. Porque vuelvo a repetir, muchos de nosotros, Dios es el último recurso, por decirlo así, o la oración es el último recurso, mientras ya recorrimos toda la ciudad. Pero si algo nos recuerda este momento de la historia, es que ni Noemí tiene el control, ni Ruth tiene el control, ni siquiera Booz tiene el control. Y pareciera que todo se está saliendo de control. Pero hermanos, recordemos algo a nuestro corazón. Gracias a Dios no tenemos el control de nada y al entender esta verdad, nuestro corazón puede descansar en el Señor. Gracias a Dios, al entender y creer que no tenemos el control de nada, nos libera de pesadas cargas, de gruesas ataduras, precisamente que nos han impedido para correr a los brazos amorosos de nuestro Dios. ¿Cuántos de nosotros nos molestamos cuando, por ejemplo, hablan mal de nosotros? Yo creo que todos o la mayoría. Pero tú no tienes el control de lo que las otras personas piensen de ti. ¿O sí? No. Tú no tienes el control de lo que la otra persona sienta hacia ti. Pero eso quisiéramos tener el control. Quisiéramos que las otras personas pensaran cierta manera de nosotros. Y cuando esas personas o esa persona no piensa eso de nosotros, nos desesperamos. Y al final, tratamos de buscar quedar bien con todos y nos olvidamos de quedar bien con Dios. Porque nuestra preocupación es qué va a decir la gente y no qué es lo que Dios está diciendo de mí. Mis hermanos, como diría Piper, el Señor está en acción aún en los peores momentos. Dios está actuando
de 1000 maneras diferentes, aun cuando tú no lo veas. Dios está obrando una historia de redención, aún en esos detalles, como el quitarse un zapato para cerrar un trato. Ahí está Dios. Dios está obrando una historia de redención, aún en esos detalles, como el hecho de que el pariente dijo, sí voy a redimir, y al rato dijo, no voy a redimir. Esto nos recuerda que Dios está aún en esos pequeños detalles de nuestra vida. Mis hermanos, nuestro Dios que nos ama nunca nos ha dejado. Aún cuando nuestros sentimientos nos traicionan diciendo, yo creo que Dios no está conmigo. Dios ahí está con nosotros. Y esto nos lleva al tercer encabezado, la soberanía de Dios en las respuestas positivas, versos 9 y 10. Ya el fulano dijo, no voy a redimir, ahora parece ser que la decisión está en manos de Booz. La respuesta negativa del pariente le lleva a Booz a tomar esta decisión. Mira la respuesta de Booz, verso 9. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech, lo que fue de Kelión y de Mahlón, que también tomó por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Mahlón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar vosotros sois testigos hoy. Aquí estamos viendo entonces la decisión de Booz. Dice, voy a redimir. Y hermanos, según la línea de la historia, la motivación principal de Booz para redimir no son las tierras. No es Noemí. A esta altura de la historia, lo que mueve el corazón de Booz para redimir es el amor que Booz le tiene a Ruth. Y aquí vemos una pequeña luz de una redención mayor. Booz, por amor a Ruth, la redime, y esto empieza a apuntarnos a una gran redención. Nuestro Booz celestial, Cristo Jesús, por amor a nosotros, nos ha redimido, nos ha salvado. Booz pagó un precio para redimir a Ruth, para redimir a Noemí y las tierras. Mis hermanos, Cristo Jesús pagó también un precio por nuestra salvación, y el precio que pagó fue su vida misma, su sangre derramada en la cruz del Calvario. Mis hermanos, Booz nos apunta al gran Redentor, Cristo Jesús. Noemí necesitaba ser redimida. Ruth necesitaba ser redimida. Y mis hermanos, nosotros también necesitábamos ser redimidos. Necesitábamos ser liberados de la condenación eterna. Es más, si esta mañana estás aquí y no estás en Cristo, tu mayor necesidad no es que tus sueños se cumplan. Tu mayor necesidad no es que tus planes se cumplan. Tu mayor necesidad no es pagar tus deudas, aunque eso te ha quitado el sueño. Tu mayor necesidad no es resolver los problemas temporales. Tu mayor necesidad es ser redimido, en este caso, salvado de la condenación eterna, de la ira de Dios. Y ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia de que ya no por Booz somos redimidos, no, sino por alguien superior a Booz, que es Cristo Jesús. Mis hermanos, en la cruz del Calvario, nuestra necesidad más profunda, que es la necesidad de redención, es completa. En la vida de Cristo, en su nacimiento virginal, en su vida sin pecado, en su obediencia activa como se le ha conocido a su vida, en su obediencia pasiva cuando en la cruz del Calvario murió por nosotros, en esa muerte sustitutoria, llevando nuestro pecado y vistiéndonos con su santidad y su justicia, en su resurrección, en su ascensión y en su segunda venida, nuestra redención es sellada. Y eso es algo glorioso para nosotros, mis hermanos, en el hecho de que por amor
hemos sido salvados. El Dios soberano tomó una determinación de enviar a su Hijo a morir por nosotros. Vos nos recuerda esto. Y esto me lleva entonces a mi último encabezado, la soberanía de Dios en nuestro futuro. Vemos, mis hermanos, en este pasaje el despliegue de la soberanía de Dios en cada verso. Cuando vos hace lo correcto, en la decisión del fulano, en la decisión de vos al redimir, pero también este pasaje nos apunta hacia un futuro, recordándonos que si Dios estuvo ayer con nosotros, que si Dios está hoy con nosotros, también mañana estará con nosotros. Mira los versos 11 y 12. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Quiero que te des cuenta de algo. Date cuenta de los verbos. Esto es importante. El tiempo de los verbos aquí es clave, porque los verbos están en futuro. Lo que está pasando aquí es, ya Booz no está hablando, ahora son los testigos, los ancianos, que están declarando una bendición sobre Booz y sobre su futura esposa. Pero, ojo aquí, hermanos, esta declaración de bendición no inicia diciendo, Booz, por cuanto hiciste las cosas correctas, vamos a declarar que te va a ir bien. Eso no dicen los ancianos. Mira el verso 11 nuevamente. Testigos somos. Y aquí está el punto para entender estos versos. Jehová haga. Y seas de renombre, y seas ilustre, y sea tu casa. Aquí nos está recordando que nuestro futuro está en las manos de Dios. Tu futuro, mi futuro, están en las manos de Dios. Y quizás lo que hoy nos pase puede ser que no lo entendamos, como no hemos entendido muchas cosas del pasado. Pero sí algo nos recuerda este pasaje, que así como el Señor estuvo con nosotros en el pasado, está hoy con nosotros. Y aun cuando lo que hoy nos pase no lo entendamos, podemos descansar que el Señor en su bondad, en su amor y por cuanto nos ha redimido, va guiando nuestros pasos conforme a su propósito en gloria. Muchas veces es en el caminar donde volteamos hacia atrás y vemos, Señor, gracias, porque si no hubiera pasado esto, si no hubiera pasado aquello, si no se hubiera dado esto o si se hubiera dado lo otro, hoy no estaríamos aquí. Esto nos recuerda cuando dice Jehová haga, en que el único que tiene el control de nuestro futuro es nuestro Dios. Un comentarista dice que Ruth, ya que estuvo 10 años casada y no tuvo hijos, o se deduce que Ruth era estéril. Por eso, si te das cuenta, los ancianos declaran esta bendición cuando dice Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como Raquel y Lea. Y si tú vas a Génesis, específicamente 29, 31, 39, te darás cuenta que en el caso de Raquel y Lea, en ciertos momentos de sus vidas fueron estériles. Pero precisamente al conectar a Raquel y Lea con Ruth, precisamente es otro recordatorio de que lo que hoy está pasando no lo es todo. Lo que hoy está sucediendo en tu vida no es el fin de la historia. Dios está obrando su propósito y está usando en ocasiones problemas, situaciones que no entiendes, situaciones dolorosas,
Situaciones donde todo pareciera venirse abajo, precisamente para muchos de nosotros no solo doblar nuestras rodillas, doblar nuestro orgullo de poderle decir, Señor, te lo entrego, porque ya no sé qué hacer. Señor, aquí está. No sé qué va a pasar. Pero lo único que podemos decir con estos versos es que nuestro Dios es soberano de nuestro pasado, nuestro Dios es soberano de nuestro presente y nuestro Dios es soberano de nuestro futuro. Mis hermanos, tu pasado, tu presente y tu futuro está en las mejores manos, que son las manos de Dios. Podemos descansar esta mañana en ello. Decíamos al principio, y permíteme ir terminando, decíamos al principio que conocer a nuestro Dios nos lleva a conocer sus atributos. Y en la medida que conozcamos sus atributos, como lo que hoy hablábamos de la soberanía de Dios, nuestro corazón va a ir siendo transformado. Y una de las cosas que el Señor va obrando en nuestros corazones es, por ejemplo, contentamiento en todo tiempo y sobre todo paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice Pablo a los filipenses. Y aquí tenemos, vuelvo a repetir, predicarnos a nosotros mismos, que somos ricamente bendecidos. Hermanos, nosotros somos beneficiarios de lo que pasó en ese momento de la historia donde Booz está redimiendo a Ruth. Esta historia se conecta con nosotros porque cuando tú lees en tu Biblia Mateo capítulo 1, ves la genealogía de Jesús y ves a Booz y ves a Ruth. Y lo que nos conecta con ellos es precisamente nuestro Redentor, Cristo Jesús. Esta historia se conecta con nuestra historia en Cristo. La historia de Booz y Ruth nos recuerda que nosotros hemos sido redimidos. Nos recuerda que nosotros vamos precisamente caminando a una boda, porque tú sabes que esto termina en una boda, si lees todo el capítulo 4. También nosotros, como la novia de Cristo, vamos llevando, nos está llevando el Señor a esa boda celestial con nuestro, por así decirlo, Booz celestial, con nuestro esposo celestial, con aquel que pagó un precio por nosotros, por amor a nosotros. Hermanos, somos el pueblo redimido por Dios. Y esa redención debe de liberarnos de la desesperación que a veces nos llega, de la desesperación que muchas veces nos visita, de la ansiedad que muchas veces nace en nosotros precisamente de querer controlarlo todo. Hermanos, no tenemos el control de nada. Solo por esa gloriosa redención hoy nosotros podemos ser liberados de la frustración cuando los planes se vienen abajo, cuando las puertas se cierran o cuando una noticia nos cambia el día o nos cambia la vida. Solo por esa gloriosa redención hoy podemos descansar y llevar a los pies de Cristo esos detalles de nuestra vida diaria que parecieran estar en nuestra contra. Una relación con una persona, algunos con nuestros papás, con nuestros hijos, con algún familiar en el cual lo hemos intentado de todas las formas. Hoy el Señor nos recuerda, dámela, tráelo a mis pies, descansa. Y eso muchas veces produce sanidad en nuestro corazón, porque a veces hay una raíz de amargura, una falta de perdón por querer nosotros solucionar las cosas a nuestra manera. Pero hoy el Señor nos recuerda que por la gloriosa redención podemos decirle, Señor, gracias, precisamente porque no tengo el control de eso. Gracias, Señor, porque puedo descansar sabiendo que mi vida, mi familia está en tus manos, Señor. No, ¿yo qué puedo hacer? Solo por esa gloriosa redención podemos seguir adelante muchas veces
con lágrimas en los ojos. Salmo 126 dice que los que van llorando regresarán gozosos. Y nos ha tocado o nos va a tocar o estamos en ese momento donde tienes que hacer las actividades de ir a trabajar o las actividades de tu casa literalmente llorando. Porque no sabes qué va a pasar mañana, porque no sabes qué va a suceder, porque tenemos temor por lo que en el futuro nos depara, porque no sé qué va a pasar el próximo mes, porque no sé cómo le voy a hacer para mañana. Y llegan las lágrimas a nuestros ojos, nos llega la desesperación de que no sabemos qué va a pasar. Pero la redención nos recuerda que nuestro futuro está en las manos de Dios. Podemos dar pasos de fe, aún como te digo, con lágrimas en los ojos, con dudas muchas veces, sabiendo y creyendo una cosa. Nuestro futuro está en las mejores manos, porque son las manos del Dios que es bueno y que nos ama, nuestro Dios amoroso. Y mis hermanos, quizás muchos necesitamos llevar nuestro corazón nuevamente ahí y decirle, Señor, ayúdame a descansar en ti.